Muy bien. Entonces, la semana pasada y las clases pasadas vimos y estudiamos un concepto que es el llamado torque, que es la acción de una fuerza que puede poner en movimiento giratorio algo. Y lo vimos, por ejemplo, un cilindro que estaba rotando. En este caso, cuando tenemos el corta uñas, por ejemplo, podemos pensar que la fuerza que estamos haciendo para intentar cerrar el corta uñas lo que hace es girar una pieza del corta uñas, que es la palanca de este lado de acá, porque gira en torno a este punto que vamos a llamar un punto de apoyo. Lo mismo ocurre con las pinzas. Las pinzas tienen un punto de apoyo que está acá, y yo ejerzo una fuerza donde están mis dedos índice y pulgar, que va a hacer que se cierre la pinza. Entonces, en ambos casos hay una fuerza que está haciendo girar un objeto. Ese objeto, como podemos ver, no necesariamente tiene que ser cilíndrico, puede ser un objeto, un objeto plano, como por ejemplo esta, la parte de la palanca del corta uñas es plana, o la pinza que está acá, o puede ser algún otro objeto, como por ejemplo un cuerpo sólido, una pelota unida a por una cuerda, un estaque. Ustedes la patean y hacen girar a la pelota porque tiene está unida y no puede viajar en línea recta, sino que tiene que seguir una trayectoria circular. Así que esos son ejemplos de fuerzas que hacen girar objetos y que ponen a girar objetos que están en reposo, y por lo tanto podemos hablar de que existe un torque. Entonces, eso da cabida a que exista un tipo de sistema que se llama una palanca, en los que se puede modelar, perdón, por medio del torque. Un momento, activé la sala de espera, así que ya, ahí sí. Bien, entonces, una palanca va a ser en general un sistema donde exista una barra y un punto de apoyo. Como podemos ver acá, la barra está representada por esta tabla de madera, y el punto de apoyo, que a veces también se llama fulcro, como dice acá, está representada aquí por este prisma de base triangular de color medio lila, morado. ¿Ok? Eh, entonces, vamos a ver que existen tres tipos de palancas, y estos están metidos dentro de un concepto más grande que se llama las máquinas simples, donde están las palancas, las poleas, los tornillos, entre otras cosas, que son aparatos mecánicos que sirven para construir aparejos un poco más complejos o de más piezas. Bien, entonces las palancas van a ser en general una barra con un punto de apoyo. Entonces, en este caso, y después lo vamos a ver, la barra es justamente la parte de arriba, no sé cómo llamarlo, no sé si siquiera si tiene algún nombre, del corta uñas, y el punto de apoyo está acá en el extremo. En el caso de la pinza, la estructura de la pinza es toda la barra, el punto de apoyo es donde se juntan los dos brazos de la pinza, y por lo tanto alrededor de ese punto se puede mover. Bien, en general el punto de apoyo es alrededor del punto del que se puede mover la palanca. Entonces va a haber tres tipos de palancas según dónde se encuentren las fuerzas que están interactuando en relación al punto de apoyo. Pensemos en un balancín, por ejemplo, y vamos a crear un balancín súper simple con este lápiz y mi dedo que está acá. Bien, yo voy a intentar balancearlo. Fíjense que este lápiz tiene cierta estructura, tiene varias partes de metal. Yo voy a intentar balancearlo poniéndolo en esta parte de acá, esta parte de metal. Ustedes pueden intentarlo también. ¿Y qué es lo que pasa? Si es que yo lo suelto, se balancea más o menos bien, ¿ok? Si yo lo moviera, por ejemplo, para un lado, tendría más peso en un lado y se va, o si lo pongo del otro lado, tendría más peso del otro lado y se va. Bien, entonces en este punto está en balance perfecto. Lo que ocurre es que en este caso, la fuerza de gravedad que tira el lápiz hacia abajo en esta parte y en esta parte se balancean perfectamente, pero no son las fuerzas que necesariamente se balancean, sino que lo que tenemos que balancear son los torques. ¿Okay? Déjenme buscar otro ejemplo con algo un poco más desbalanceado o algo un poco más pesado.
Quizá la profe Claudia también pueda ayudarme buscando algo por ahí que tenga mucho peso en un lado y que sea necesario balancearlo de manera divertida. Tengo esto, Ah, ya. o tengo la Torre Eiffel. Yo creo que con el palo selfie lo vamos a poder mostrar bien. Porque no siempre el punto de balance va a quedar exactamente al medio. Ustedes pueden también buscarlo. Por ejemplo, yo aquí tengo unas tijeras que están balanceadas no en el centro, sino que están más tiradas para un lado. Bien, entonces la profe Claudia en ese caso muestra que ahí está balanceado también, no exactamente en el centro, por las diferencias de peso que hay dentro del material. Hay un poco más. Entonces, ¿qué está ocurriendo en estos casos? Ahí lo extendiste. Ahí es posible balancearlo más o menos en el centro. ¿Qué ocurre en este caso? En este tipo de objetos de palanca existe un equilibrio, pero no es equilibrio por medio de fuerzas. Por ejemplo, esta tijera que yo estoy sosteniendo con mis dos manos está en equilibrio, no se está moviendo, porque hay fuerzas que están actuando sobre ella. Está la gravedad hacia abajo, pero está contrarrestada por las fuerzas de mi mano. Eso se llama equilibrio translacional, que no se va a mover a ningún lado. Pero además, cuando yo balanceo la tijera de esta manera, no se va a quedar quieta, está además en un equilibrio que se llama equilibrio rotacional, donde en los torques de un lado del punto de apoyo, en este caso la fuerza de gravedad que actúa sobre este lado de la tijera, que hace un torque porque es una fuerza actuando a una distancia de un punto de equilibrio hacia este lado, que querían que la tijera gire así, o sea que se hunda la parte de las puntas de la tijera, se balancean con el torque de la fuerza que genera la fuerza de gravedad del otro lado. Quería que la tijera gire hacia el otro lado. Entonces, en las palancas vamos a ver que muchas veces se cumple justamente este principio de equilibrio rotacional, que después de estudiarlo vamos a ponerlos en nuestros apuntes del curso que están en la carpeta de Google Drive. ¿Bien? Y como les decía, según cómo estén ordenadas las fuerzas involucradas en las palancas y el punto de apoyo, vamos a tener tres tipos. Y el primer tipo es justamente el donde tenemos un punto de apoyo en medio de un objeto y tenemos las dos fuerzas actuando en distintos lados del punto de apoyo. Esta es una palanca que se llama tipo balancín, porque es lo mismo que ustedes experimentan si es que se suben a un balancín, dado que tienen la palanca, el punto de apoyo al medio y tienen las dos fuerzas actuando en extremos opuestos del balancín, donde esas fuerzas serían el peso de las dos personas que están subidas en el balancín. Así que ustedes pueden imaginarse aquí estas dos fuerzas que aparecen potencia y resistencia como los pesos de personas sentadas en estos lugares. Entonces, profe Claudia, me gustaría que eligieras a alguien para que nos lea la descripción de la palanca de primer género, o de tipo 1. Vale. Puede ser Catalina Caro, la ganadora del Súper. Kahoot. Hola, buenos días. Hola Catalina, buenos días. Eh, Catalina, me gustaría Yo que por favor primero, leyeras esta descripción de la palanca de primer género. Está acá. tipos de palancas. Las palancas se dividen en tres géneros, también llamados órdenes o clases, dependiendo de la posición relativa de los puntos de aplicación de la potencia y de la resistencia con respecto al fulcro punto de apoyo. El principio de la palanca es válido indistintivamente del tipo de que se trate. Por el efecto y la forma del uso de cada uno cambian considerablemente. Ya, súper, muchas gracias. Entonces, ¿puedes continuar con el texto que está abajo de la imagen de la palanca de primer género? Ah, yo también. Sí, por favor. En la palanca de primera clase, el fulcro se encuentra situado entre la potencia y la resistencia. Se caracteriza en que la potencia puede ser menor que la resistencia, aunque a costa de disminuir la velocidad transmitida y la distancia recorrida por la resistencia. Para que esto suceda, el brazo de potencia Pp
ha de ser mayor que el brazo de la resistencia VR. Cuando se requiere ampliar la velocidad transmitida a un objeto o a distancia recorrida por este, se ha de situar en el fulcro más próximo a la potencia, de manera que BP sea menor que VR. ¿Sigo con el Sí, ejemplo? el último sí, eso mismo. Ejemplos de este tipo de palancas son el balancín, las tijeras, las tenazas, los alicates o la catapulta, para ampliar la velocidad. Súper, muchas gracias. Entonces, como dice su compañera, la palanca de primer género encontramos las dos fuerzas que están involucradas, que están intentando mover esta palanca en direcciones distintas. Uno va a intentar hacer girar la palanca de manera positiva, entre comillas, o de manera acorde o a favor de las manecillas del reloj, y la otra en contra de las manecillas del reloj. Ejemplos de eso son el balancín, como lo habíamos visto, las tijeras, porque tenemos el punto de apoyo, que es el punto alrededor del cual giran en medio de las tijeras, y aplicamos una fuerza en el extremo para abrirlas o cerrarlas, y en el otro extremo se aplica el resultado de esa fuerza. Las tenazas, los alicates o la catapulta, ¿bien? Donde tenemos un cuerpo que gira, un brazo que gira alrededor de un punto de apoyo. ¿Y qué ocurre, como dice acá? Cuando dice, se caracteriza en que la potencia puede ser menor que la resistencia, aunque a costa de disminuir la velocidad transmitida y la distancia recorrida, bla, bla, bla. Eso es simplemente un tema de balance de fuerzas. Ok, vamos a ver justamente cómo se aplica ese balance de fuerza y la diferencia de torque en un momento cuando veamos los ejercicios, cuando hayamos terminado con la descripción de estos tipos. ¿Bien? Bien. Entonces, vamos a ver con la palanca de segundo género. Catalina, por favor, ¿puedes nominar a alguien para que nos lea la descripción de la palanca de segundo género, por favor? ¿Puedo decir un número al azar mejor? Sí, está bien, un número entre 1 y 26. 3. Número 3, gracias. Alonso. Hola, Alonso, buen día. Buenos días, profe. Super, ¿puedes leer la descripción del el segundo género de las palancas? Esa que dice la palanca de segunda clase. Ese mismo, sí. Ya. En la palanca de segunda clase, la resistencia se encuentra entre la potencia y el fulcro. Se caracteriza en que la potencia es siempre menor que la resistencia, aunque a costa de disminuir la velocidad transmitida y la distancia recorrida por la resistencia. Ejemplos de este tipo de palancas son carretilla, los remos y cascanueces. Súper, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, si es que se fijan en este caso, y con la imagen que aparece aquí, el ejemplo de los remos es muy claro porque el punto de apoyo, ahora, a diferencia de la palanca de primer género o de primera clase, está en uno de los extremos. Y la fuerza que ustedes ejecutan, que en estos tres tipos le llamamos la potencia, está en el extremo mayor, ¿bien? Y por lo tanto, van a ustedes aplicar una fuerza acá, lo que va a generar un torque que se va a combatir, entre comillas, con la resistencia que está acá. En este caso, en el ejemplo de los remos, el punto de apoyo de los remos se encuentra en el agua, ustedes ejercen una fuerza al remar, que está en el extremo de los remos, y la resistencia sería la oposición al movimiento del bote que se ve aplicada en el punto de sujeción del remo, o sea, aquí donde se afirma el remo con respecto en el bote. Lo mismo en el cascanueces. En el cascanueces ustedes tienen eh, una especie de alicate, pero que no tiene el punto de apoyo al medio, sino que lo tiene en un extremo. Y ustedes hacen fuerza para cerrarlo, y en el medio, bueno, más o menos cerca del extremo del cascanueces, se aplica la fuerza, y eso permite romper la nuez. Bien, vamos a ver imágenes de esto en un momento. Y en la carretilla pasa algo similar. Ustedes, ustedes pueden, si es que no han nunca manipulado una carretilla, pueden hacer el ejercicio con alguna de las personas que viven en su casa con ustedes, si es posible. O pueden recordar cómo es hacer carrera de carretillas. Ustedes toman a una persona por los pies, entonces la están levantando por los pies, esa sería la potencia, y la resistencia sería el peso de una persona.
Bien, y el punto de apoyo en ese caso está en el extremo porque son los brazos de la persona que está apoyada en el piso. Bien, súper. Profe Claudia. Mon, el caso de un trampolín igual, ¿o no? En el caso de un trampolín, O sea, me refiero claro, cuando claro, saltan los nadadores. exactamente, porque en ese caso el punto de apoyo está en uno de los extremos y la potencia sería el peso de la persona en el extremo. Entonces, claro, la reacción al saltar en el trampolín sería la resistencia, o sea, la elasticidad, entre comillas, del trampolín sería la resistencia, que eso es y ahí se genera el balance de fuerzas y al final lo que te permite saltar y propulsarte desde el trampolín. Ya, súper. Entonces, Alonso, si quieres nominar a alguien o decir algún número del 1 al 27 para que lea Eh, la blanca tercer clase. el 14. Ya, el 14, muchas gracias. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Joel González. Hola Joel, buenos días. Buenos días, profe. Por favor, ¿pueden leer la palanca de tercer género o tercera clase? Gracias. Ya. En la palanca de tercera clase, la potencia se encuentra entre la resistencia y el fulcro. Se caracteriza en que la fuerza aplicada es mayor que la resultante y se utiliza cuando lo que se requiere es ampliar la velocidad transmitida a un objeto o la distancia recorrida por él. Ejemplos de este tipo de palanca son el quitagrapas, la caña de pescar y la pinza de cejas. Súper, muchas gracias, Joel. Entonces, en este caso, ustedes la fuerza que ejercen va a estar más cerca del punto de apoyo que la resistencia. Por ejemplo, en este caso, ustedes en la pinza se toma de esta parte de acá y ahí se aprieta, que esta parte de acá es la que está más cercana al punto de apoyo. ¿Por qué se toma de esa parte y no de el extremo? Porque como dice aquí, la fuerza aplicada es mayor que la resultante, entonces lo que hacemos es, al aplicar la fuerza más cerca del punto de apoyo, tenemos más control sobre cuál es la magnitud de la fuerza que se está aplicando en el extremo. Bien, y algo parecido pasa con la caña de pescar. Ustedes tiran súper fuerte la caña de pescar y eso podría, si es que les interesa, por ejemplo, dañar al pescado que agarraron con la caña de pescar. Entonces, al aplicar la fuerza en el extremo del punto de apoyo de la caña de pescar, la fuerza resultante en el otro extremo es mucho menor. Por lo tanto, ustedes pueden tirar el pez sin dañarlo, porque si tiran muy fuerte podrían rajarle la boca y perder la pesca. Y el quitagrapas, ese podemos buscar qué es aquí, según la imagen. Aquí me quedo corto con el ejemplo. Ah, bueno, ahí hay un cascanueces. Como pueden ver, aquí está el punto de apoyo y la nuez iría en alguno de esos espacios y ustedes hacen la fuerza en el extremo. Perdón. ¿Puede hacer una comparación entre la primera y la segunda palanca que las veo muy parecidas? Sí. La primera palanca tiene siempre el punto de apoyo entre medio de las dos fuerzas, mientras que la palanca de clase 2 y clase 3 las van a tener en el extremo y funcionan de maneras muy similares, con la única diferencia que depende cuál es la fuerza que tú estás ejerciendo. Bien, la fuerza que tú estás ejerciendo va más lejos del punto de apoyo en la palanca número 2, o la palanca de segunda clase, y la fuerza que tú estás ejerciendo va más cerca del punto de apoyo que la fuerza resultante en la palanca de clase 3. Bien. Yo tengo un quitagrapa del que saca los corchetes o algo parecido. Sí, aquí está. Eso mismo. Entonces, esto ustedes, bueno, depende de cómo lo usen, se supone que está hecho para que no lo aprieten desde el extremo, porque así pueden controlar mejor cuál es la fuerza que ustedes ejercen. Como dice aquí, el objetivo es sacar las grapas introducidas en el papel con un mínimo daño.
Sí, esta cosa que saca los corchetes y que también puede dañarle los dedos de manera horrible porque esas puntas son muy, muy, muy afiladas. En la página de Wikipedia de las palancas también podemos estudiar algunos de los principios, ¿bien? Que rigen y vamos a poder ver cómo es que se aplica el principio del torque, que es lo que estábamos estudiando, ¿ok? Entonces vamos a ver este ejemplo con una regla. Esto si ustedes se ponen en Wikipedia, por ejemplo, palanca y buscan ley de la palanca, es la sección 2.1. Y aquí tenemos un ejemplo de la palanca tipo 1 balancín. Una masa se equilibra con otra 20 veces menor si tomamos una distancia del fulcro 20 veces mayor. ¿Okay? O sea, pueden balancear dos masas o dos fuerzas cualquiera, siendo que ponen el punto de apoyo en donde corresponde. ¿Okay? Y eso permite entonces poder multiplicar una fuerza o poder disminuir una fuerza de esto. Bien, me acuerdo que cuando esto lo vi el año pasado con el tercero medio, había salido hace poco una película de la saga de Avengers en que usaban en algún momento este principio de hacer palanca con un brazo con un fierro para levantar una piedra que era muy, 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 muy pesada. No sé por qué necesitarían eso si son todos superhéroes, pero en fin. Entonces, una de las ideas, una de las primeras ideas que viene de esto, de historia al menos reconocida, es la historia de Arquímedes, que dice, dame un punto de apoyo y moveré al mundo. Y aquí se ve justamente una caricatura de eso, un globo terráqueo con un punto de apoyo y Arquímedes con una palanca intentando mover al mundo. Lo que efectivamente puede ocurrir, bueno, no con el mundo, porque no pueden poner un punto de apoyo, no pueden poner en un punto de apoyo al planeta. Bien. La única nota histórica sobre su uso, sobre el uso de la palanca Arquímedes se debe a Plutarco, que en su obra Vidas Paralelas relata que Arquímedes, en carta al rey Hierón de Siracusa, a quien le unía gran amistad, afirmó que con una fuerza dada podría mover cualquier peso, incluso se jactó de que si existiera otra tierra, yendo a ella podría mover esta. Hierón asombrado solicitó a Arquímedes que realizara una demostración. Acordaron que el objeto a mover era un barco de la armada del rey, ya que Hierón creía que este barco no podría sacarse de la dársena y llevarse a dique seco sin el empleo de un gran esfuerzo y numerosos hombres. ¿Qué es una dársena? Profe Claudia, ¿se puede buscar el significado? Ya, es una dársena, es la parte resguardada artificialmente en aguas navegables para el surgidero o para la carga cómoda de embarcaciones. O sea, un Es como un estacionamiento de muelle, barco. Ah, un muelle. como- Bien. o sea, la foto parece muelle, claro, pero es un puerto, sí. Ya, Una súper. parte resguardada en agua. Súper, muchas gracias. Entonces, según relata Plutarco, tras cargar el barco con muchos pasajeros y con las bodegas repletas, lo que hizo más pesado y que se supone que se le iba a costar más para mover el barco, Arquímedes se sentó a cierta distancia y, tirando de la cuerda, alzó sin gran esfuerzo el barco, sacándolo al agua tan derecho y estable como si aún permaneciera en el mar. Entonces, vamos a ver, aquí aparecen los tres tipos de palancas, ¿bien? Y sobre una barra rígida que constituye una palanca, que eso es un concepto muy importante, la barra tiene que ser rígida, que se quiebra, las fuerzas no se van a aplicar de la misma manera, o sí, es que se dobla, perdón. Actúan tres fuerzas. Vamos a partir de la de más abajo. La última que aparece aquí es la fuerza de apoyo, que es ejercida por el fulcro sobre la palanca, ¿bien? Que es la que balancea las dos fuerzas para que la palanca básicamente no se mueva hacia arriba o hacia abajo. Entonces, esa asegura el equilibrio traslacional. Y las otras son las que están involucradas en el equilibrio rotacional, o sea, que hacen que la palanca gire alrededor del punto de apoyo. El esfuerzo P es la fuerza que aplicamos voluntariamente con el fin de obtener un resultado, ya sea manualmente o por medio de motores u otros mecanismos. Entonces, en el caso de Arquímedes, por ejemplo, la fuerza P es la fuerza que está ejerciendo él empujando hacia abajo para que actúe en el otro lado de la palanca.
Esa fuerza que está del otro lado de la palanca es la resistencia R y es la fuerza que vencemos, ejercida sobre la palanca por el cuerpo a mover. Su valor será equivalente por el principio de acción y reacción a la fuerza transmitida por la palanca a dicho cuerpo. Eso tiene que ver con las leyes de Newton que vimos el año pasado. Pero ahora vamos a establecer cuál es o de dónde sale esta ley de la palanca. Recuerden que, como vimos la clase pasada, siempre que hay un objeto que puede girar, vamos a hacer nuevamente el ejemplo con la tijera, y yo actúo una fuerza sobre este cuerpo, dado que está fijo en un extremo, el cuerpo está fijo en este extremo, y si aplico una fuerza acá, el cuerpo no se va a mover completamente hacia arriba, sino lo que va a hacer es que va a girar, ¿ok? Y al girar, entonces, vamos a estar en presencia de un torque, ¿bien? Más como un estacionamiento que como un muelle. Bien, de un momento. Entonces, la fuerza, perdón, la ley de la palanca es una manera de ver la aplicación del torque en estos sistemas. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo que estaba aquí apoyado en el punto medio, por ejemplo, si es que yo le ejerzo un torque en un lado, para balancear ese torque voy a tener que ejercer una fuerza que genere un torque similar, pero del otro lado. ¿Ok? Veamos, no me sonó la alarma, no hay problema. La Ivani tiene problemas con el internet, ya, ok. No hay ningún problema. Ningún problema. Y de ahí viene entonces la fórmula de la ley de la palanca. Potencia por su brazo es igual a resistencia por el suyo, que recuerden que las potencias son las fuerzas, y este BP, bueno, P potencia, R resistencia, son las fuerzas involucradas, y BP y BR son los brazos, los largos del brazo. Entonces, si ustedes recuerdan, la fórmula de torque era fuerza por largo del brazo de la palanca, o largo del radio en el que se estaba ejerciendo esta fuerza. Y entonces, vemos que en estos tres casos, que son la palanca de clase 1, clase 2 y clase 3, esos torques eventualmente se pueden cancelar o se pueden igualar para que la palanca esté en equilibrio. Entonces esto es como dice la ley que relaciona las fuerzas de una palabra en equilibrio. Si es que queremos estudiar, por ejemplo, una palabra que se encuentra rotando, como en el caso de una catapulta, vamos a tener que ver algunos conceptos de cantidad de momentum, de conservación de momentum y conservación de momentum angular, que vamos a ver un poquito más adelante en el curso. Pero de momento nos vamos a fijar en cómo esto lo aplicamos en la estática de algunos cuerpos. Y aquí, bueno, aparecen los mismos ejemplos que estaban antes. Incluso hay algunos que aparecen en el cuerpo humano, ¿bien? En el cuerpo humano se encuentran varios tipos de palanca de primer género, como el conjunto tríceps braquial, codo, antebrazo. ¿Bien? ¿Por qué? Voy a intentar enmarcar un poco mejor esto. Ustedes tienen en su brazo estirado, por ejemplo, un peso que es justamente el peso del brazo, que va a hacer que se doble hacia abajo. Pero, sin embargo, hay articulaciones y un conjunto de otros músculos que hacen que no se doble hacia abajo. Y si ustedes quieren moverlo hacia arriba, ese movimiento hacia arriba viene de una fuerza que ejecuta este músculo, que es el bíceps, que actúa en este punto. No, perdón, me estoy confundiendo. Ese sería un ejemplo de la segunda clase. Vamos a ver. En cuanto al tríceps. Tengo una balanza de juguete porque si... Ah, ya, mucho mejor. Mucho mejor, ya. Si la profe Claudia, ya.
Excelente. Entonces, la profe Claudia ahí tiene una balanza que es una versión en pequeño de un balancín. ¿Tienes cosas para poner en la balanza? Sí, sí. A ver, tengo algunas cosas. Sí, Tienen que ser monedas. cosas pequeñas en este momento porque... tengo una goma, tengo monedas. Ujú. Ya, súper. Esta moneda. Ya, Ujú. ahí se ve bien. Ya, excelente. Entonces, aquí vamos a ver cómo actúan las... vamos a detener la... Ya, gracias. Ya, ahí sí, me trajeron la segunda parte. Ya, genial. Ya, ahí están están los pesos, entonces. Entonces, claro, cuando se pone un objeto pesado, como una goma acá, la goma va a generar una fuerza, que es el peso de la goma, y que actúa sobre el brazo de la palanca, generando un torque que hace que gire. Sin embargo, vamos poniendo objetos, Ya, dame, pásame. se alcanza el equilibrio en distintos puntos. Mira, Ahí está súper bien equilibrado. sí. Y Si si pongo ponemos... más, se rompe el equilibrio hacia el otro lado. Bien. Esta entonces, la balanza, gracias. es un ejemplo de la palanca de primer clase. No sé si alguien de ustedes, cuando han ido a un control de salud y les han tomado su masa, les ponen en una balanza y que la equilibran con un peso que se va moviendo. Bien, ahí ocurre algo parecido. En ese caso no cambian las masas, pero cambia el largo de la barra, lo que hace que cambie el torque y por lo tanto llega un punto en donde se balancean los torques y la barra donde se mueve el peso está graduada de tal manera que les dice, ok, entonces esta es la masa que tienen ustedes. Bien, bien jóvenes, vamos a entonces la próxima semana hacer algunos ejercicios que tienen que ver con estos tres tipos de palancas que son básicamente balanceos de torques. Así que si es que quieren preparar algo para la próxima semana, busquen ejercicios de torque, busquen ejercicios de ley de palanca, que es lo que vamos a hacer la próxima semana, y estudiar entonces cómo se pueden hacer ejercicios con esos tres tipos de palancas y cómo aparecen también en el cuerpo humano, ¿bien? Que tiene una aplicación súper estrecha con la clase que ustedes tienen ahora, que es educación física, ¿bien? Así que esos jóvenes, que estén muy bien, prepárense para la clase de educación física, vayan a refrescarse, prepararse, entre otras cosas, descansen y